El día de hoy vamos a comenzar con derivadas parciales. ¿De acuerdo? Dado una función de dos o más variables, vamos a poner una de 3 como ejemplo. En realidad se cumple para cualquier función, ¿sale? Nosotros queremos calcular una razón de cambio de la función con respecto a alguna de estas variables, ¿de acuerdo? Podemos calcular razones de cambio con respecto de x, con respecto de y o con respecto de z en esta función que tiene 3 variables. Es decir, derivar la función, ¿sale? Con respecto de x o con respecto de y o con respecto de z. Calcular esa derivada se le llama derivada parcial, ¿de acuerdo? Una derivada parcial lleva un símbolo de este estilo, ¿vale? Es una como una cosa rara, ¿vale? La parte de arriba indica la función que estamos manipulando y la parte de abajo indica la variable con respecto a la cual estamos derivando. Entonces puede ir aquí parcial con respecto de x, parcial con respecto de y o parcial con respecto de z en este caso, ¿de acuerdo? ¿Vale? Una de las características o de las cosas más agradables que tienen las derivadas parciales es que cuando ustedes derivan con respecto a una variable, ¿vale? Si ustedes derivan con respecto a x, ¿de acuerdo? Entonces, y y z son constantes. Y toman el tratamiento de una constante, ¿de acuerdo? Salen de si están multiplicando, salen de la derivada, si están sumando, su derivada es 0, ¿de acuerdo? Entonces cumplen con la propiedad de constante. Lo mismo sucede si derivan con respecto de y, pues x y z se consideran constantes. Y si derivan con respecto de z, pues x y y se consideran constantes. Y eso hace que nosotros trabajemos la parte de derivadas parciales de manera sencilla. Porque en realidad es como considerar que la función que estamos manipulando se vuelve una función de una sola variable, donde y y z se consideran constantes y se trabaja la derivada como derivada de una sola variable, y eso sí sabemos hacer. Esa es la idea de esto, ¿de acuerdo? Entonces, esto provoca que sea relativamente sencillo, ¿sale? Veamos algunos ejercicios, ¿de acuerdo? Para que nos quede bien claro, ¿de acuerdo? A ver, vamos a la página 923 y empecemos. No, la 924 parece ser. Em, es que la 923 trae solo textitos. Acá. Y miren, acá se ve bastante bonito. Página 924. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Determina las derivadas parciales de la función. Ok, hagamos el 20, ¿de acuerdo? Ejercicio 20. Tenemos una función que depende de x y y, ¿vale? Que es z, y la función z es x seno de x, y. ¿De acuerdo? Es decir, para nosotros es indistinguible z, o lo correcto, si quieren, podríamos decir que escribirlo de esta forma. Z es una función que depende de x y y. Y eso tendría más sentido. ¿De acuerdo? Empecemos con la parcial de y, porque nos pide ambas parciales. La parcial de z con respecto de y, pues se vuelve la derivada parcial de la expresión x seno de xy. ¿De acuerdo? Voy a hacerlo con mucha calma, ¿sale? Aplicando las reglas de derivación. En este caso sería x parcial de seno de xy, parcial de y, aplicando la propiedad de que la constante sale de la derivada. ¿De acuerdo? Ahora bien,
vamos a derivar esto con respecto de y, entonces la derivada del seno es coseno, y esto nos daría x coseno de xy, y la regla de la cadena nos dice ahora que es la parcial con respecto de y de xy, ¿de acuerdo? En este caso, ¿sale? Por la regla que aplicamos hace un segundo, pues este lado se conserva, esto es x coseno de xy, sale el x y nos queda la parcial con respecto de y la parcial de y con respecto de y, pues esto se hace 1, ¿de acuerdo? Entonces el resultado finalmente es x coseno de xy por x. En este caso, por el tipo de expresión que tenemos, esta x se va a multiplicar con esta otra, ¿de acuerdo? Y nos va a quedar x cuadrada coseno de xy. Y aquí me fui aplicando todas las leyes de las derivadas, ¿de acuerdo? Observen cómo en este paso, en este de aquí, utilicé el hecho de que x es constante, ¿de acuerdo? E incluso en el paso de acá, también utilicé el hecho de que x es constante para que ésta saliera, ¿sale? De la derivada parcial. Si bien se llama derivada parcial, piénsenlo como una derivada, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de eso, pues no debe de causarles tanto problema. ¿Más o menos queda claro? Profe, en la regla de la cadena que dice, por ejemplo, o sea, primero sería derivar todo el seno, bueno, el seno de xy, y ya después se sigue nada más a derivar xy. Así es. O sea, La- va como separando los términos, digamos. lo que pasa es que tú tienes una regla para derivar el seno, ¿de acuerdo? Que te da coseno. Pero en este caso, el argumento del seno no es y, es algo más complejo. La regla de la cadena te dice que tú derives la función respetando el argumento y el resultado, que es el coseno, lo multipliques por la derivada del argumento. ¿Sale? Ah, ok, pero eso es cuando hay, por ejemplo, hay que es xy, ¿no? En lugar de si Ujú, solamente fuera x. ujú. La regla A ver, de la cadena se ocupa cuando tu argumento es sí. diferente de la variable independiente. Ah, ya. Sí, ya lo entendí, profe. Ok, Gracias. perfecto. Bien, revísenlo porque es algo importante. Ya, este es nuestro resultado de este pedazo. ¿De acuerdo? Ok. Vamos con la parcial de z, pero ahora con respecto de x. Es decir, queremos la parcial de z con respecto de x. En este caso, ahora la y es la que se considera constante porque nuestra variable es x. ¿De acuerdo? Es decir, queremos la parcial con respecto de x seno de xy. Y esto crea un problema, porque lo que tenemos es un producto, ¿de acuerdo? De dos funciones. Una función f que es x y una función g que es seno de xy. ¿De acuerdo? La derivada de f es 1. La derivada de x es 1. La derivada de g es un poquito más compleja. ¿De acuerdo? Por regla de la cadena, ¿sale? Algo muy similar a lo que hicimos aquí. Vamos a llegar casi al mismo resultado. En realidad nos queda y coseno de xy, porque ahora la variable es x, ¿de acuerdo? Esto, por favor, les pido que llenen el hueco, ¿vale? Cómo se calcula esta a partir de la derivada por regla de la cadena? Yo creo que pueden hacerlo si siguen las instrucciones de cómo se hizo el otro. Nada más que ahora la variable es con respecto a la que se deriva es x en lugar de y. ¿Por qué hago esto por separado? Por la regla del producto, ¿de acuerdo? La regla del producto te dice que tienes f por g. Esto es f por la derivada de g más g por la derivada de f. ¿De acuerdo?
De ahí que nosotros siguiendo esta regla va a ser f, que es x, por la derivada de g, que es esto, y coseno de xy, ¿sale? Más g, que es seno de xy, por la derivada de f, que es 1, por 1, ¿de acuerdo? Es decir, escribiéndolo un poquito más simple, esto sería xy coseno de xy más seno de xy. Esto es la parcial de z con respecto de x. Aquí el truco estuvo en no agarrar y resolverla de golpe todo al mismo tiempo, sino agarrar los pedacitos, darse cuenta que es un producto y agarrar y derivar por separado los pedacitos. Eso simplifica mucho el trabajo. ¿De acuerdo? ¿Más o menos dudas? No, profe. Ok. Insisto, si tienen alguna duda, pregunten. Anda la osa. El 38 está bien agresivo. No está tan difícil en realidad. ¿De acuerdo? Nada más hay que ir identificando pedacito por pedacito e ir redando fuego. En fin, a ver. Bueno, pero eso sería saltarnos muy rápido. A ver, otro ejemplo. El 28. ¿Vale? Vamos a resolver el 28 y se van a dar cuenta de las diferencias de utilizar una cosa y la otra. ¿De acuerdo? Ok, a ver, ejercicio 28. ¿Vale? Nos dice que tenemos una función de dos variables, x y y, bien sencilla, que es x elevado a la y. Y aquí el enfoque depende mucho de quién estemos derivando, ¿de acuerdo? Por lo siguiente. Calculemos la parcial con respecto de x de f de x, y. Es decir, la parcial con respecto de x a la y. Considerando que para este caso y es constante. Bueno, pues si y es constante, entonces se aplica la fórmula de la derivada de x a la n. ¿Cuánto nos da esta derivada? Por fórmula. Sería yx a la y menos 1. Perfecto. Aquí su compañero lo que hizo fue aplicar esta regla. Decir, bueno, pues en lugar de n tengo y, entonces sería yx a la y menos 1. ¿Por qué? ¿Por qué podemos hacer esto? Porque y es una constante. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ya, eso es todo. En lugar de n pone y, pues es exactamente lo mismo. Sin embargo, la naturaleza de la derivada parcial cambia cuando hacemos la otra parcial, la parcial con respecto de y. Esto es igual a la parcial con respecto de y de x elevado a la y. Pero ahora con la x como constante. Si x es la constante, entonces equivale a la fórmula de derivada de a la x. Porque ahora el exponente es la variable. Y la base es y la x es la constante. Para no confundirnos, creo que valdría la pena cambiar aquí a poner de y y aquí. ¿De acuerdo? Y tendríamos que ver cuál es nuestra fórmula. ¿Qué dice nuestra fórmula que es? Y si no, pues Sería x a la y por el logaritmo de x a la y. es por. Digo, usted tiene el formulario a la mano, nada más. Es más extraño. Ay, mire, sí, aquí está. Perfecto. Yo se lo creo, yo se lo creo.
Está bien, ya no dudaré de usted. Entonces, esto sería, según su compañero, esto es x a la y, logaritmo natural de x. Porque eso es lo que nos dice la fórmula. ¿De acuerdo? Es esta fórmula la que estamos utilizando, ¿vale? Con el uso de aquí de x. Aquí va la y. Aquí va la y. Entonces aquí iría la x. En lugar de A va x, en lugar de x va y. Y aquí va x. Por eso es que nos da este resultado. Ok. Entonces se dan cuenta incluso la naturaleza de la fórmula a aplicar cambia dependiendo de quién sea la variable, quién la constante y dónde esté su posición. En la posición en la que se encuentra la variable es muy importante para saber qué fórmula aplicar. Esta fórmula es muy distinta a esta fórmula, pero eso es porque las variables son diferentes. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿va quedando claro? Sí, profe. Ok, hagamos el 32, que ya es una función de 3 variables. Ejercicio 32. ¿De acuerdo? La función es f de x, y, z, entonces son 3 parciales, igual a x, y cuadrada, e a la menos x, z. Vamos a empezar con la parcial de y. ¿Vale? La parcial de y de f de x, y, z es la parcial con respecto de y de x, y cuadrada, e a la menos x, z. ¿De acuerdo? Y esto es x, e a la menos x, z, parcial con respecto de y cuadrada. ¿Vale? Y entonces ya nos damos cuenta que esta derivada es muy sencilla, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la derivada de y cuadrada? Dos y. 2y. Perfecto. Entonces esto es todo, organizándolo para que se vea bonito. Sería 2xy e a la menos xz, porque el resultado de esto fue 2y. ¿De acuerdo? Y eso pues, nos ayuda. Nos da una derivada muy fácil. ¿Sale? Hagamos lo mismo para z. Pues total, ya estamos aquí. Es jueves. Parcial con respecto de z. De f de x, y, z es igual a la parcial con respecto de z de x, y cuadrada, e a la menos xz. ¿De acuerdo? Y esto nos da x, y cuadrada, parcial con respecto de z de e a la menos xz. Porque, pues, x y y cuadrada son constantes ahora. Luego esto, la derivada de e a la x es e a la x. Entonces, esto nos va a dar x, y cuadrada, e a la menos xz. Y la regla de la cadena nos dice que ahora calculemos la parcial de menos xz. ¿De acuerdo? Porque el argumento que tenemos aquí no es z, es algo más complejo. ¿De acuerdo? Y eso nos queda x, y cuadrada, e a la menos xz. Sería menos x y la derivada de z pues nos daría 1 porque es con respecto a quien estamos evaluando. Y nos queda finalmente menos x cuadrada, y cuadrada, e a la menos xz. ¿De acuerdo? Y hasta ahí con la parcial de z. ¿Dudas con estas dos? No, profe. Ok, el chiste está en que a la que sí le hemos tenido un poquito de respeto, ¿sale? En estos momentos.
Esa es la parcial con respecto de x, de f de x, y, z, porque pues, es la parcial con respecto de x y cuadrada e a la menos xz. Y esto tiene que ver con que si bien podemos sacar y cuadrada, parcial con respecto de x, nos queda una x y una e a la menos xz. Entonces, lo que debemos observar es que aquí tenemos el producto de dos funciones. ¿Vale? Y ese producto de esas dos funciones, ¿de acuerdo? Lo que provoca es que tengamos una primera función f que es x y una segunda función g que es e a la menos xz. La derivada de f nos va a dar 1 y la derivada de g nos va a dar menos z e a la menos xz. ¿De acuerdo? Que es nuevamente por regla de la cadena. Entonces, por regla del producto, la primera parte se conserva, que es y cuadrada, y luego va este por este, ¿sale? Menos xz e a la menos xz, y después sería este por este, que sería más e a la menos xz. ¿De acuerdo? Que esa es la regla del producto. F por la derivada de g más g por la derivada de f. Factorizando lo que se puede hacer factorizable, nos queda y cuadrada e a la menos xz por 1 menos xz. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Y esta sería la parcial con respecto de z. Supongo que la parte más, no sé, me andan comentando que se andan atorando en algo, pero no sé exactamente en qué es lo que andamos atorados, si me lo puedo comentar. En esa parte, profe, yo ya no entendí qué fue lo que pasó. Ya a partir de ello ya me perdí. A ver, voy señalando y usted me dice. Sí, desde dónde está lo de rojo. ¿Esto? Sí. Ah, pues aquí estamos calculando la parcial con respecto de x. Aquí lo único que hice fue escribir x. Hay que tomar en cuenta que si estamos calculando la parcial con respecto de x, ¿vale? Esta y cuadrada es una constante y esta z es una constante. Esta y cuadrada puede salir, por eso es que está fuera de la parcial. Pero aquí tenemos un producto de dos funciones, ¿de acuerdo? X por e a la menos xz. Entonces, como es un producto de dos funciones, tengo que seguir la regla del producto de dos funciones. Que esa me dice que la derivada de f por g es f por la derivada de g más g por la derivada de f. Por eso es que digo, pues la primera parte es f y la segunda parte es g. ¿Vale? Derivamos f, Profe. mándeme. Y por ejemplo, lo que está en el corchete, entonces lo que sacó en el resultado anterior, el que subrayó de morado. A ver, no, son tres. A ver, empecemos de nuevo. Esta es nuestra función original, ¿de acuerdo? Sí, ya lo entendí. Tiene que ir sacando las derivadas con respecto de X, luego de Y, luego de Z, pero de la que está a un ladito, no la que acaba de Sí, subrayar. sí, sí. Esta es la que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Sí, Primero calculamos la de Y porque era la más sencilla. sí. Después calculamos la de Z porque pues, era la segunda más sencilla. Y al final calculamos la de Listo. X porque la de X era más complicada. ¿Por qué es más complicada? Porque incluye un producto. En la primera, el chiste únicamente era derivar este Y cuadrado. Entonces es una derivada relativamente sencilla. En la parcial de Z, que es la segunda, es esta, el chiste está en derivar este exponencial. ¿De acuerdo? Y esa se deriva por regla de la cadena. Y aquí están los pasos de cómo se derivó por regla de la cadena. ¿De acuerdo? Entonces, la primera es una y cuadrada, la segunda es una exponencial. Obviamente, la primera es más sencilla que la segunda, pero la tercera involucra un producto de funciones.
¿De acuerdo? Entonces, como involucra un producto de funciones, pues hay que derivarlo con mucha paciencia. Recordando siempre cuál es la derivada de un producto. Y es esta, es f por la derivada de g más g por la derivada de f. Siempre tengan a la mano su formulario. Aquí está, f por g es f por la derivada de g más g por la derivada de f. Siempre a la mano un formulario, ¿de acuerdo? Ok. Y, por ejemplo, profe, ¿cómo podemos identificar cuando es pues un producto de funciones? Cuando tú tengas el producto de dos o más expresiones que dependan de tu variable. Como en este caso que está al inicio y luego en el exponente, ¿no? De Exactamente. Las otras no tenían ese tipo de cosas porque, por ejemplo, aquí la variable solamente aparece en esta posición. No es cierto, esa no. Aquí la variable solamente aparece en esta posición y todas las demás son constantes, no hay producto. En la segunda, la variable aparece aquí. Entonces, todo este pedazo sale como constante. Pero aquí te aparece en dos lugares, multiplicando, obviamente. Multiplicando la exponencial, que también tiene su propia x. Por lo tanto, pues es un producto de funciones. ¿Sale? Sí, profe. Ok, más o menos, ¿dudas? No, todo bien. Ok, práctica. Lo que necesito es que practiquen, ¿de acuerdo? Insisto, estamos transformando estas funciones de varias variables a través de la derivada parcial en funciones de una sola variable, ¿de acuerdo? Ok, pues vamos a detenernos hasta aquí.